Avanza esta mañana, son las 8:22 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Y hoy hablamos de inclusión social en este espacio. Para lo propio, tenemos el honor de recibir en casa al director ejecutivo del CONADIS, el señor Osvaldo Canario. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. El placer es mío, honrado de estar esta mañana en esta mañana. Efectivamente. Efectivamente, y sobre todo porque ustedes como CONADIS están llamados a desarrollar las políticas públicas en función de crear, si se quiere, los lineamientos para las personas que viven con discapacidad. Me salta la inquietud primaria de hacerle, ¿qué tan difícil o qué tan fácil es vivir con condiciones de vulnerabilidad o de algún tipo de discapacidad en un ambiente como el nuestro, en República Dominicana? Es sumamente difícil. Para una persona pobre, en términos sociales, es difícil vivir. Imagínate entonces ahora para un pobre que además de eso tenga algún problema de discapacidad. El problema se hace mucho más complejo, mucho más difícil de tratar, pero estamos trabajando en eso. Justamente a través del CONADIS, como tú bien decías, trabajamos las políticas que intentan desde el Estado hacer que estas personas cuenten también, que no se queden atrás, que puedan ser parte de manera efectiva de la sociedad y del desarrollo de ella. Señor Canario, desarrollar políticas públicas sin saber a ciencia cierta cuál es la proporción de la población que las requiere a veces es conflictivo. En ese sentido, usted ha llamado a la necesidad de crear un censo para entender en qué cifras estamos en términos de discapacidad en la República Dominicana. ¿Qué ha podido apreciar? Y, por supuesto, ¿qué respuesta ha tenido su llamado? Sí, mira, para mí, quizá uno de los principales retos tiene que ver justamente con el problema de la data. No se concibe que una institución como el CONADIS no tenga toda una línea de base para sobre ella poder justamente planificar. Tenemos, pero mediciones prácticamente de manera indirecta. Con el censo del 2010 tenemos una información a mano, pero una información que no es de la mejor calidad, a través de otras instituciones del Estado como el SUBEN, de otras encuestas, de otras instituciones, y todo eso de manera general nos habla de que aproximadamente el 12% de la población dominicana tiene algún grado de discapacidad. Para el año que viene está establecido que se ejecute el Censo Nacional del país, y aunque para el director ejecutivo de manera particular creía y pensaba que era mejor que el CONADIS asumiera la realización de su primer Censo Nacional de la Discapacidad. De todas maneras, las preguntas basadas en un protocolo de 6-7 preguntas básicas que si se bien ejecuta podemos adquirir, tener la información correcta necesaria para saber cuál es la dimensión del problema de la discapacidad en el país. Nosotros pretendemos que a partir del año que viene y con la ejecución del Censo Nacional, que el CONADIS por primera vez tenga realmente datos, información que nos permita conocer cuál es la situación de la discapacidad en el país. Tenemos una línea que habilitamos para interactuar con los invitados, ¿no? Que de hecho quiero recordarla, es el 809-604-4423, para que podamos interactuar, para que puedan ustedes también hacer algún tipo de interrogante, de inquietud, de dudas al invitado que tenemos hoy, que llega desde el Consejo Nacional de la Discapacidad. Ya tenemos, de hecho, la primera pregunta, es el señor Jorge Martínez desde Santiago, y nos dice, ¿qué se considera una discapacidad? Mira, el concepto de la discapacidad es un concepto bien amplio, a veces hasta bien complejo. La discapacidad no es más que una situación que se genera entre una condición particular que pueda tener un individuo y su interacción con su medio ambiente. De manera que hay cuestiones de tipo físico, barreras de tipo físico, hay barreras de tipo culturales, de tipo sociales, que pueden hacer que se haga visible una discapacidad. Por ejemplo, tú tienes un accidente y tienes un problema en una pierna que te puede dificultar la marcha. Ahora,
si tú vas a llegar a un edificio que tiene un escalón de todo este tamañazo, se convierte en una barrera para que tú puedas accesar a ese edificio. Y eso es lo que hace entonces la discapacidad, de una condición que tiene la persona, más un obstáculo físico, en este caso, que te impide que tú puedas entrar a ese edificio. Entonces puede ser barrera también de tipo social, de rechazo de la sociedad por una condición que ve en ti, que la considera rara, la considera extraña, y tú eres un ser humano tal y como tú eres con lo que tú tienes. Simplemente ya eso es otro tipo de barrera, de manera que eso es lo que hace que tipifica la discapacidad, una condición que tú puedas tener el individuo frente a situaciones que el medio ambiente te pueda presentar. La vejez, por ejemplo, la vejez en sí es una situación que se presenta como una discapacidad. Una persona ya envejeciente se le dificulta, o también tiene que subir esto, es más fácil si hay una rampa, necesita algún tipo de auxilio, posiblemente de un andador, de algo, de manera que fíjate que no necesariamente hay que tener, por así decirlo, una especie de defecto físico ni nada por el estilo, sino que hay situaciones que hasta con los años se pueden convertir en un problema que, interactuando con el medio ambiente, se convierte en una discapacidad. Bien, señor Canario, a propósito de conceptos, recientemente se anunció que está trabajando el CONADIS de mano con otras entidades y el Ministerio de Educación para un diccionario para el lenguaje de señas dominicano. ¿Qué nos puede decir al respecto? Correcto, ya ese está en su etapa final. Cuando nosotros llegamos a la dirección ejecutiva del CONADIS, estaba casi listo para impresión el diccionario de señas. Tuvimos que retrasarlo un poquitito porque había algunas quejas de algunos de los sectores que tienen que ver con este proceso de haber trabajado el diccionario, que se quejaron, que no participaron. Paramos un poquito, reconvocamos a todos, se le hizo toda la revisión que había que hacerlo, y es cuestión ya de que en las próximas semanas pueda tener República Dominicana su primer diccionario de lenguaje de señas. Ustedes están incluyendo por alguna pregunta que nos hacen acá otro televidente, certificados de discapacidad. Sí, claro. se están emitiendo. ¿Cuáles son los beneficios que arrastra? No, hubo por alguna situación interna, hubo un par de días que no se estuvieron emitiendo, pero es una de las actividades principales que desarrolla la institución. El diagnóstico, la valoración y la certificación de la discapacidad. Y preguntan además el hecho de que si no se hace difícil de repente en un país que quizás no tiene implementado de manera directa unas políticas que van en función de esas personas con discapacidad, ¿cuál es la metodología que ustedes como institución, como órgano rector, pues tienen para facilitarles o hacerles la vida mucho más llevadera? Mira, repito, el CONADIS tiene que ver con asuntos de política y tiene que interactuar con una serie de instituciones del Estado. El CONADIS y las políticas de discapacidad se hacen transversales a todas las instituciones del Estado, de manera que nosotros tenemos que interactuar con ellas, y cuando se hace el diagnóstico de una persona que tiene alguna discapacidad y que necesita algún dispositivo, nosotros a través de las otras instituciones del Estado que trabajan en el ámbito social o de las que tienen responsabilidad para suplirle ese dispositivo, entonces nosotros hacemos la conexión con ellas. El CONADIS tiene no todo lo que debería de tener dispositivo, y entonces también en algún momento puede de manera directa suplirle a alguien que tenga una discapacidad y que necesite algún tipo de dispositivo, y si nosotros lo tenemos se lo podemos también suplir. Pero esencialmente lo que CONADIS hace es diagnostica, certifica, y si tiene alguna necesidad de algún dispositivo, colocarlo con la institución del Estado o alguna organización, alguna ONG que trabaje en esa área, que pueda suplirle esa necesidad que él tiene para que justamente
él la pueda adquirir el dispositivo lo que necesita. Y poder ayudarlo, sí, ¿no? Claro, señor Canario, nuestras legislaciones vigentes establecen un porcentaje para el sector público y para el sector privado de personas con algún tipo de discapacidad que deben de ser empleadas. ¿Se está cumpliendo esto? Abuelo de pájaro uno puede decir que no se está cumpliendo. Y digo abuelo de pájaro porque uno no tiene otra vez la información, la data, las estadísticas. Que te diga que en este momento, que del porcentaje que establece la ley, solamente tenemos ahora mismo un 3%, un 4%, un 1%, un 2%, tanto para el sector público, para el sector privado. O sea, no tenemos estadística y eso tenemos que admitirlo. Entonces, uno no puede venir aquí a inventar numeritos que no se tienen. Y esa es de las cosas que hay que trabajar. Yo tuve para mí una situación, si se quiere, un poquito medio dolorosa. Yo tengo ya 4 meses en la institución. Vengo de dirigir por muchos años allí en San Juan una institución que tengo que trabajar justamente con los sectores medio parecidos a lo que se trabaja en el CONADIS, y tengo una visión por momento un poquito diferente a la visión de la institución. Pero en el MAP me pregunta que si nosotros tenemos una base de datos que contengan perfiles de personas con discapacidad para ellos manejarlo desde el Ministerio de Administración Pública y forzar a las instituciones a tener que emplear a personas con discapacidad, y nosotros sencillamente no manejamos una plataforma, una base de datos en ese sentido que quisiéramos comenzar a trabajar. Esto que usted está señalando es muy importante. Quiere decir que desde el Estado se está haciendo el esfuerzo de cumplir con la cuota de ley, pero el hecho de que no tengamos la data y a las personas identificadas exactamente, dificulta que sean personas... Sí, que eso se pueda ejecutar. Y mire que es relevante, porque si tenemos a una persona con algún tipo de discapacidad que genera, en lugar de devengar del Estado, quiere decir que esta es una posibilidad de que puedan salir de la pobreza. Correcto. Y en el sector de la discapacidad es bueno que la gente la sepa. Hay muchos profesionales de mucha calidad y de mucha valía, que nadie entienda lo contrario en ese sentido. Por ejemplo, en el sector de los no videntes, de los ciegos, hay muchos profesionales muy buenos, sobre todo en el área de derecho. Sí. En el área de derecho, entonces hay que buscar y establecer un mecanismo que haga más fácil el acceso de esta persona a un puesto de trabajo. Y sería interesante también cómo desde la institución que usted preside, ¿no?, que es el CONADIS, cómo desarrollar, si se quiere, una cultura ante la población que podamos entrar en esa sintonía para asumirlos y asimilarlos como algo normal, que de repente, porque siempre he escuchado que las deficiencias y las limitaciones solo están acá, están en la mente. O sea, la discapacidad real está acá. Correcto. Yo creo que hay dos vías de manera esencial. Una tiene que ver con una política de información y comunicación permanente de la institución, de concienciación acerca de esta situación, que a mi llegada al CONADIS tampoco hemos encontrado que se esté trabajando prácticamente nada en ese sentido. Pero comienza por ahí. Lo otro tiene que ver con insertar este tema a nivel de las escuelas, para que nuestros niños desde el primer grado comiencen a ser socializados con este tema y a verlo como lo que es, como una situación normal, no anormal, no una cosa extraña. Justamente antes de entrar al set y estar aquí frente a ustedes y frente a todos los dominicanos que nos están viendo y escuchando en este momento, estábamos hablando de eso, que el CONADIS de cara al futuro esencialmente deberá de ser una institución que diagnostique y valore la discapacidad, porque ya tenemos una población totalmente concientizada, y eso no es nada extraño. Usted va a Estados Unidos, por ejemplo, y eso no es un tema que hay que hablarlo. Todos los ciudadanos tienen conciencia de esto, y eso es un ser humano igual que tú y que yo. No hay nada de diferencia. Por eso se va a lograr a través de... Por eso le decía de envolvernos en esta dinámica. Correcto, sí. Tiene que ver mucho, otra vez,
con una campaña permanente de concienciación del tema, claro. Que el CONADIS debe de encabezarlo e introducirlo a nivel de las escuelas desde que el niño comience en su primer grado. Muy bien, señor Canario. Usted tiene 4 meses en la dirección ejecutiva del CONADIS. ¿Cuáles serán los pilares de su periodo allí dirigiendo esta entidad? ¿Con qué proyectos viene en manos? Mira, desde que nosotros fuimos entrevistados para la posición de la dirección ejecutiva, nosotros hablábamos del problema de data que nosotros hemos visto. Hay que fortalecer la institución para que se conozca a profundidad la realidad del problema de la discapacidad. Hay que seguir trabajando fuerte en el problema de la inclusión educativa, de la posibilidad de que este sector se eduque al nivel que tenga que ser educado, que pueda accesar. Que hay que trabajar fuerte con el problema del asunto de trabajo, del empleo, de la posibilidad de que las personas puedan tener quizás también su propio negocio, porque estos elementos van a ayudar a que la persona con alguna discapacidad pueda vivir una vida digna, una vida plena, sin dependencia de tipo social de nadie. Vamos a educarlo, vamos a hacer trabajo fuerte a nivel de que pueda trabajar, de que pueda ser empleado, vamos a trabajar fuerte en que socialmente se pueda incorporar y que comiencen a aparecer los regidores, los diputados, los senadores, de personas que tienen algún tipo de discapacidad, porque eso va a ayudar a que la gente sepa, perciba que estamos frente a un ser humano igual que tú y que yo, con algún tipo de diferencia, pero es lo mismo. Diferencia la tenemos también nosotros. Nosotros queremos trabajar duro con el problema de la expansión territorial. CONADIS prácticamente está atomizada aquí en Santo Domingo, quizá un poquito en Santiago, pero después en toda la demás parte del territorio nacional, el CONADIS prácticamente es una institución desconocida. Queremos, de mano con el lineamiento del señor presidente de la República, hacer una presencia especial y particular en los territorios más pobres Pues mire, yo le voy a dar entonces un dato a propósito de esa proliferación de información, y es que el director general de la Corporación Estatal de Radio y Televisión se ha comunicado con nosotros justo en este momento para informarle que estamos en la mejor disposición de crear toda una campaña y darla a conocer al país. Así que cuenten con nosotros para la realización de este material que quedará ya luego para ustedes, para la posteridad, y que de seguro entrará en dinámica con la información real que necesita saber la población y de este gran trabajo que ustedes han desarrollado por años y que ahora en la dirección ejecutiva suya pues quieren reforzarlo de una manera integral. Agradecemos esa información y el señor director que nos espere que en los próximos días posiblemente nosotros intentaremos tener una cita con él. ¿Cómo no? Y hablar con él. Me están haciendo señas para allá. No sé. Bueno, es feliz. Don Nelson Marte. Casey es la encargada de comunicación que está allá en el público y está celebrando esta información. Pues desde ya entonces estaremos ahí prestos e igual para que en la mejor de las disposiciones puedan ustedes contar con un material videográfico y que sirva para también que llegue al alcance de todos y continuar desarrollando esta labor que por años les ha encontrado con la más fiel disposición para todos los que viven con algún tipo de discapacidad acá en República Dominicana. Agradecemos al señor Osvaldo Canario, quien es el director ejecutivo de CONADIS, el Consejo Nacional de la Discapacidad, por haber estado con nosotros y compartir estas interesantísimas informaciones que sirven para toda la población. Así que enhorabuena y ya luego, cuando tengan el material, queremos también nosotros ser el primer medio que dé a conocer esta gran campaña de concientización. ¿Le parece? Muchas gracias. Enhorabuena.